Bueno, la noticia nos lleva a que decretan ya prisión preventiva para uno de los hijos de Julia Chuñil. Y ojo, hay nueva búsqueda en sectores, puntos diferentes, zonas de interés en las cercanías de la casa de ella. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Alerta y ya tenemos a nuestro equipo desplegado. Ya me voy a ir con el profe Beltrán, que tiene nuevos antecedentes. La noticia del momento está con Daniela Valdés en el lugar de los hechos. Dani, bienvenida, un gusto como siempre, amiga. Último minuto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, nosotros estamos hoy en el turno de donde estaba básicamente Nacho, en Mafili, donde además se ha concentrado toda la búsqueda de el cuerpo de Julia Chuñil. Tú ya lo decías y se los vamos a mostrar ahí en la imagen, en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora. Hemos estado toda la mañana acá junto con él y Felipe Bobadilla para mostrarles que hay puntos de interés que se han estado registrando y también descartando, Sepu, porque fíjate que, por ejemplo, hoy día la novedad estuvo de la mano de un camión cisterna que llegó con la intención de poder vaciar un pozo séptico que hay acá en el lugar, y lograron así desocuparlo por completo, descartando este punto que era parte de la línea investigativa. Ya nos habían dicho que uno de los puntos que ellos creían podía ser utilizado para ocultar el cuerpo era esta fosa séptica que está acá en el lugar, y fíjate que se logró vaciar por completo con este camión y mangueras y no hubo ninguna novedad, así que ya ha sido descartado este punto que no se había podido descartar antes, porque fíjense que mientras duró la investigación, pese a que la policía quería poder revisarlo, la familia había presentado varias diligencias y acciones judiciales contra la fiscal, y eso también había demorado toda esta investigación. Bueno, ahora se hizo, se descartó, y ahora está el trabajo concentrado en otros sectores, más hacia los cerros, donde están desplegados los carabineros que están trabajando en el rastreo, en la operación Rastrillo, y también utilizando tecnología, perros, todo lo que está dispuesto y disponible para poder acelerar la búsqueda entonces de Julia Chuñil en este punto. Pero de todas formas, y en paralelo, como tú decías, también hoy día conocimos en la mañana, como estaba programado, la resolución finalmente del tribunal y la petición que había hecho la Fiscalía de prisión preventiva. Solamente se accedió a esta para Javier entonces Omar Troncoso Chuñil. Él es el hijo de Julia Chuñil, uno de los tres, hay dos más, un hombre y una mujer, pero para él se accedió a la prisión preventiva porque el tribunal finalmente estuvo de acuerdo y se acreditaron, dijo, todos los delitos que se le están investigando y su participación en ellos, es decir, el parricidio, la inhumación ilegal finalmente del cuerpo, todo eso es parte de lo que la Fiscalía logró entonces acreditar y así conseguir esta medida cautelar de prisión preventiva. No así para los otros dos hermanos, y esa va a ser una discusión que va a tener que llevar la Corte de Apelaciones el día 1 en Valdivia para poder decidir si es que finalmente esta apelación que hace la Fiscalía para poder darle la prisión preventiva se consigue. Lo que había el tribunal accedido era al arresto domiciliario, y fíjense que yo les decía que la Fiscalía insistió, y por eso que se va a revisar esto el día lunes en la Corte de Apelaciones. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, no accedió a esta decisión de prisión preventiva y queda esta discusión abierta? Porque lo que no se ha logrado todavía acreditar, y ahí está el punto de discusión, es que efectivamente ellos no hicieron lo posible entonces para poder salvarla, para poder tomar alguna acción en ese entonces para poder evitar la muerte, y ahí los libera un poco de esa responsabilidad, y eso finalmente es lo que se va a discutir el día lunes. ¿Qué les parece que revisemos, eso sí, lo que se dijo hoy día en la audiencia, lo que dice el juez cuando sí acredita entonces lo que tiene que ver con los delitos contra Javier Omar Troncoso Chuñil, el hijo de Julia Chuñil, que queda en prisión preventiva? Dale. Este tribunal estima que se configuran los elementos del tipo penal correspondiente al delito de parricidio, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, en cuanto se puede dar por acreditada la muerte de doña Julia Chuñil Catricura como consecuencia de la acción desplegada por un tercero respecto de quien estaba vinculada familiarmente, dada la connotación mediática que genera este caso, que se debe señalar que el hecho de que no ha sido encontrado en el cuerpo de la víctima no obsta a las conclusiones a las que se ha elevado precedentemente, en virtud de lo que se llama comúnmente el cuerpo del delito no dice relación con la materialidad de un cuerpo, sino con la configuración de los elementos del delito establecidos por el
legislador y la existencia de elementos de corroboración del mismo, lo que ocurre en la especie respecto de este delito. Bueno, independientemente del cuerpo, es lo que dicen ellos, se pudo haber tomado estas determinaciones y en este caso la prisión preventiva ya para Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil. Dani, ¿cómo podemos entender también esta mirada de defensa que aún permanece, más allá de que sea su rol, su trabajo, la misión siempre, ¿no?, de los abogados, abogadas en este caso, de tratar de defender? ¿Dónde se agarran hoy para tener la defensa de ellos o de Javier en este caso, por ejemplo? ¿A qué aducen ellos? Mira, ellos han mantenido la misma postura que hemos visto de un inicio. O sea, para ellos, esto, tú lo escuchabas en la voz de la defensa, esto es una investigación sesgada, racista, no han tenido ningún problema en insistir en que además la fiscal no es la adecuada para llevar el caso, que ella investigó la hipótesis que solamente quería investigar y no otras que había en el camino, pese a que tú viste ayer, Cepu, y hoy día lo hemos reforzado toda la mañana, la cantidad de pruebas, más de 15 testigos, por ejemplo, en el caso de las declaraciones que hay de Julia Chuñil en el lugar de culto, la iglesia a la que iba. O sea, toda esa carpeta que tiene, ayer fue expuesta, y esta presentación que tiene más de 170 páginas, muestran diferentes imágenes y evidencia de cómo han ocurrido las cosas y cómo la Fiscalía rearma toda la historia. De manera, la verdad, bien macabra, porque lo revisamos el día de ayer. Tú te acordarás que lo que se dijo entonces es que llega este hijo Javier Troncoso Chuñil, básicamente en estado de ebriedad, que todos describen, y la mayoría de los testigos reservados, incluidos una familiar de ellos, dicen que es un hombre muy violento, que muchos le tuvieron miedo, que de hecho el yerno, que es quien ha alimentado la investigación y que ha declarado, dice que no lo hizo hasta la fecha porque le tenía temor y amenazas de parte de él, pero que una vez detenidos decide declarar con tranquilidad porque ya estaban todos detenidos y no podía hacerle nada. Bueno, habla de este episodio entonces, de lo que ocurre ese día, de cómo trata de robarle a este adulto mayor de 90 años y que sale Julia Chuñil, lo defiende, le quita el arma blanca y después de eso entonces él se va contra su madre, la golpea en reiteradas ocasiones y la termina asfixiando. De igual forma, y pese a que eso está acreditado con lo que yo te decía, imágenes además del doble discurso que había, por ejemplo, para inventar incluso, Cepu, un perro cholito, al que llamaban así, que salía en sus fichas de búsqueda, y la Fiscalía dice, bueno, no hay pruebas de que exista, porque no coincide con la descripción que además de los testigos de otro perro, que es de otro color, porque además es un perro que han difundido por redes sociales, al que se le hizo una canción y que busca y que es creado para poder tener un mensaje emotivo, y es parte de todo lo que orquestó la familia para poder entonces levantar una presunta desgracia que nunca hubo y que escondía detrás de esto este crimen macabro entonces después de un episodio de violencia intrafamiliar. Pero la defensa ha mantenido esa postura y ha insistido en que las pruebas son falsas y que estas son inocentes, los tres hijos. Escuchemos de hecho parte de lo que también dijo ahí la defensa. El 8 de noviembre ellos siempre han dicho que se encontraban en su domicilio y que su mamá junto a su amiga se fueron al fondo Las Fritz a ver a sus animales. Cuando llega, se encontraba en ese lugar Ana Cato, quien les dice que su mamá había salido a buscar animales y que no había vuelto ya hacía 2 noches. En ese lugar se encontró evidencia sanguínea. En ese lugar se encontró restos de ADN de Julia Chuñil y el Ministerio Público no dijo absolutamente nada. No sé si ustedes escucharon algo en las réplicas respecto de las muestras de sangre que se encontraron en ese lugar. Bueno, ¿y esas muestras de sangre, Dani, son reales? Porque la defensa dice que no corresponden a Julia. Efectivamente, hay una muestra de sangre que existe, y de hecho, fíjate que hace un rato conversábamos con Juan Carlos Araya del equipo de Mega Investiga, que también ya está desplegado en el lugar, trabajando para poder avanzar en más detalles que les queremos dar de esta investigación. Y él nos contaba incluso que esta actitud tampoco le llama la atención, porque cuando el equipo de nuestro canal hizo un reportaje encabezado por él, donde además hacía alusión a que había una mancha de sangre en el fondo donde supuestamente había desaparecida y que esa mancha de sangre había sido puesta ahí o básicamente levantada por la familia, él
Juan Carlos recibió muchos llamados de amenazas, ya hoy día nos confirmaba eso y nos contaba. Él recibió varias amenazas, incluso finalmente se amparó en la ley finalmente de prensa y así también porque había un movimiento finalmente para poder ocultar todo lo que poco a poco los equipos de investigación de las policías o incluso la prensa iba logrando rearmar y que después se traduce en todo ese texto que además conocimos el día de ayer. Pero ellos han mantenido esa posición y han dicho entonces que no hay tampoco evidencia, Cepu, de las agresiones que tenía el abuelo, lo que también tú sabes que se tradujo en que él todavía esté interno en un hospital acá de la región de Los Ríos, porque fue encontrado por la policía de una manera muy, la verdad, lamentable, desnutrido, golpeado, y que él incluso en su relato dice, este abuelo de 90 años que además fue el blanco de ese intento de robo, él dice, yo era constantemente golpeado y víctima de violencia de Javier Troncoso Chuñil, y es el perfil que además hemos establecido de él, porque todos los relatos coinciden en que esta persona, que es quien está en prisión preventiva ahora, es quien lidera todo y que producto del alcohol y la violencia con la que actuaba, la mayoría de ellos tenía un temor entonces de actuar, de denunciar y de ver entonces, y respondían así a las amenazas que hacían. Escuchemos lo que también dijo ahí la defensa. Tómalo. No, la verdad que no asumimos la participación de Javier. Lo que pasa es que la resolución dice que es más grave lo que a él se le acusa y por eso queda en prisión preventiva. Respecto de los demás, no se prueba su participación y eso fue claro en la descripción. Estos otros hechos lo relata un testigo con identidad reservada, dice el Ministerio Público, por el respeto de esa calidad yo la mantendré. Pero ciertamente nosotros que conocemos la carpeta de investigación sabemos que ha dado más de 3, 4, 5 declaraciones distintas. 5 declaraciones distintas, dice la defensa, y ahí ellos lo plantean tan fuerte. Este es un caso, yo me fui ayer toda la tarde dándome vuelta, porque esto es, si se determina ya hay una prisión preventiva, más allá de que algunos tengan arresto domiciliario, esto es tremendo lo que estamos hablando. Esto es tremendo, porque se levantaron banderas, hoy día hay artículos donde hay gente que se siente engañada, que defendieron posiciones políticas atrás de esto. Y al final termina como la gran hipótesis, ya con prisión preventiva, que sus hijos están involucrados en la muerte de su madre. De eso estamos hablando. Y se levantó esto, que está mostrando Gaby muy bien. Imágenes que recorrieron todo el país. Todo el país, nosotros mismos poníamos el grito en el cielo preguntando ¿dónde está Julia Chuñil? ¿Dónde está? Gente que hizo marchas, gente que se organizó en redes sociales para hacerse esa pregunta que la vemos ahí en el lienzo. ¿Dónde está? Bueno, el cuerpo todavía no aparece. No hay la gran evidencia. No está el cuerpo de Julia. Pero ya hay una investigación que me parece que es muy seria lo que plantea la Fiscalía, muy seria lo que plantea también Carabineros respecto a esto. Es más, hay algo, Dani, que lo conversábamos con el profe Beltrán y te aprovecho de preguntar, pues ya estás en la zona, que había investigaciones de mismo Carabineros, mismos perros también, de que en ese sector estaba el cuerpo, Dani. ¿Qué se ha sabido de eso hoy? Bueno, hoy todavía está aquí desplegado Carabineros y yo te decía, esta búsqueda no va a detenerse hasta poder dar entonces con el cuerpo de Julia Chuñil. Fíjate que yo te decía que hay hartos puntos de interés, entonces están trabajando todavía. Yo creo que seguramente donde está Nacho y van a dar un punto de prensa de Carabineros, a lo mejor van a entregar hoy día algún detalle de esos avances que se dice hay. Pero en lo concreto, hoy día hemos tenido todavía excavaciones en diferentes puntos, en simultáneo. Mira, ahora desde acá no son tan visibles porque están hacia el cerro, claro. Pero han requerido de talar árboles para poder ocupar y sacarle el jugo, por así decirlo, al georradar, por los lugares que va marcando. Es difícil, eso sí, Cepu, porque si tú te fijas, y ojalá ahí David también se los pueda plasmar, pero el terreno es complejo. Son sí, claro. Básicamente lomas que hay acá en el sector, es muy diverso y eso también ha complicado, por ejemplo, desde cosas tan básicas como delante el ingreso de este camión al aljibe, que básicamente cooperó con lo que tenía que ver con las fosas sépticas, sí. O también el poder ocupar y sacarle provecho al georradar, porque hubo que talar árboles para poder entonces también estar
sondeando todo el sector y crear puntos de interés. Entonces es lento y hay un trabajo muy fuerte, básicamente de la mano de pala, a la antigua, excavando nada más, pero es cerro, es complejo y esto va a demorar aparentemente. Pero lo que sí es que está todo disponible, incluido también los canes, que hacen una labor muy importante en los operativos de búsqueda para poder agilizar y así de alguna forma coronar la investigación con el hallazgo del cuerpo, que es lo que nos está faltando. Sí, sabes que Dani, hoy hablamos hace un rato con Alonso, que está editando hoy día Alerta, y me planteaba algo muy cierto. Claro, estas personas que están con arresto domiciliario, nocturno, la hija, el hijo, van a llegar, me imagino, salvo que hayan dado otra dirección, otro lugar, a esa casa, ¿no? Llegan a esa casa. Y llegan a esa casa, que es un lugar de investigación. Es un lugar donde hay pistas, donde está Carabineros, donde está rodeado por Carabineros ahí. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Hay confirmación de que van a llegar efectivamente a ese domicilio o se están cuestionando esto también que planteamos nosotros, Dani? No. Claro. Mira, por ahora, mientras esto se discuta en la Corte, porque yo te decía que el lunes la Corte de Apelaciones va a tener que revisar esta cautelar entonces, porque la Fiscalía ha apelado y ha insistido en que ellos requieren de una prisión preventiva, ellos se van a mantener en un recinto de gendarmería. Ahí van a estar esperando esa modificación. Y si es que la Corte de Apelaciones accediera y finalmente los mantuviera con arresto solamente domiciliario, van a tener que buscar otra dirección. Hay una casa acá a un costado aledaño, un poco más hacia el fondo, donde están los hijos de Janet, y a lo mejor esa sería la alternativa que les darían, pero mientras esté trabajando así Carabineros, esto es un sitio del suceso, por ende no hay posibilidad de que nadie se acerque e ingrese más allá de Carabineros, que está haciendo la labor. De hecho, nosotros estamos para darles esta imagen en una propiedad privada, en un cerrito, por así decirlo, y desde aquí estamos dando imagen porque no hay posibilidad de acercarse. Así que no van a poder llegar a esta casa, o sea, eso no, está descartado. Quien sí está en su casa, y fíjate que también está con un resguardo grande policial, es el yerno, que te acuerdas que ayer quedó con arresto domiciliario nocturno y vive aquí a la vueltita, muy cerca. Bueno, él está ahí con un resguardo policial grande, muy grande, porque sabemos que como él ha dado la declaración y ha entregado y alimentado toda esta investigación, se va a mantener así, con mucho resguardo policial, para que no se acerquen y pueda también ese testimonio que va a ser clave en el juicio, mantenerse resguardado. Bueno, ya sigo contigo, Dani, ya también voy con el profe Beltrán. Antes, noticia del momento, 1:20, está Julio